amigos de Canal 45? Estamos hoy aquí en un nuevo programa a Guadalquivir 63 que edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Y hoy tenemos el placer de tener con nosotros al portavoz de prensa de la Policía Nacional, Diego Moya. Buenos días. Bueno, pues Diego nos va a informar ampliamente de las competencias y del trabajo que realiza la Policía Nacional en Jaén Capital y en la provincia de Jaén. Para ello le vamos a hacer un dossier de preguntas sobre los problemas a los cuales tiene que hacer frente la Policía Nacional. Y podríamos empezar, Diego, o te tuteo si te parece. Sí, por supuesto. Bueno, pues vamos con la primera. ¿Está bien dotada de recursos humanos y materiales la Comisaría de Policía Nacional de Jaén Capital para cumplir las funciones que tiene encomendadas? Tenemos, yo no le puedo mentir, no es mi trabajo, tengo que ser sincero y veraz. Hay un déficit de personal muy corto, estamos hablando aproximadamente un 5% aproximadamente, pero sí que es cierto de que, bueno, debido a las jubilaciones y a estas promociones que ha habido, pues de muy cortas. Que no se han cubierto, ¿no? Que no es que no se hayan cubierto, promociones de nuevos policías, sí, que bueno, normalmente 4 o 5 años atrás han sido de unos 400 efectivos, incluso 150 anuales, sí, algún que otro año. ¿Qué pasa con esto? Que claro, la formación de un policía nacional son 2 años, tanto en Ávila, en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, como el periodo suyo de práctica. Si a eso le sumamos también lo que es la preparación de la oposición, son 3 años. Pero vamos, la formación de un policía, que son 2 años, digamos, podríamos decir 2 cursos lectivos, pues claro, eso va demorando. Es decir, si ahora se han convocado unas 3.000 plazas, estos policías no los tendremos en la calle hasta dentro de 3 años. Hasta dentro de 3 años, efectivamente. Se está paliando, en cierta manera, ese déficit, digo que es pequeño, de personal, en las 4 comisarías donde estamos, donde tenemos las demarcaciones, que nos marca la ley, que es Andújar, Úbeda, Linares y Jaén. Los servicios están cubiertos, sobre todo los servicios básicos, que son los que de cara al ciudadano, es decir, velando por la seguridad ciudadana. Y en Jaén Capital funciona, Diego, la policía de barrio, y si no es así, ¿crees que sería necesario implantarla? La policía de barrio se instauró, me parece que fue en los años 80, aproximadamente en el año 82, 83. Tenía un cometido específico, el policía de barrio era el encargado de, en su zona, saber toda la problemática que se producía en el barrio de turno, ¿no? El que le tocaba, ¿no? Esa imagen desapareció. Progresivamente la policía ha tenido que adaptarse a los tiempos, evidentemente. Entonces no existe como tal esa figura de policía de barrio. Sí que es verdad que existe, digamos que ocupa las funciones, sobre todo de información, de la antigua policía de barrio, lo que son los delegados de participación ciudadana. Estas personas, que dependen directamente de la Brigada de Seguridad Ciudadana, son los encargados de interactuar directamente ¿Observan alguna anomalía? Exactamente, asociaciones de vecinos, empresarios, comercio, dentro de los planes de seguridad que tiene la Policía Nacional. Nacional. En este sentido, nosotros entrevistamos hace poco aquí a Manuel Llavero de la Asociación Vive Libre, que está muy relacionado con el tema de la ayuda a los otros dependientes, y nos informaba que muchas veces tiene que acudir a la policía porque, en fin, en el barrio donde está ubicada la asociación esta, pues a detectar algún problemilla, ¿no? Sí, claro, pero por eso ya digo, los delegados de participación ciudadana, su trabajo precisamente está orientado y dedicado exclusivamente a conocer la problemática de asociaciones de vecinos, porque recibimos mucha información. Claro. Hay que tener en cuenta la importancia, a veces no prestamos importancia a las asociaciones de vecinos, y son vitales sobre todo para nosotros, porque recabamos muchísima información, como usted me ha dicho. Y conocen realmente la problemática concreta del sitio donde están. En Jaén Capital, bueno, existe una buena coordinación entre Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local.
o existe un afán de protagonismo entre los distintos cuerpos que a veces pueden obstaculizar el buen funcionamiento de su trabajo, cosa que por otra parte es un poco normal, cada uno quiere pues ser lo más eficaz posible y es buena pregunta. Mire, hablando del cuerpo hermano de la Guardia Civil, colaboración exquisita, el trato exquisito. ¿Por qué? Porque el ordenamiento constitucional manda a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado velar por las libertades, el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y velar por su seguridad ciudadana. En este caso estamos hablando de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que es Policía Nacional y Guardia Civil. Con lo cual es impensable andar con medias tintas. No, es que te voy a dar la información después para que yo me ponga la medalla. Exactamente. ¿Por qué? Porque los protagonistas en sí, aunque me va a permitir que lo defina así, aunque parezca una barbaridad, los protagonistas en sí son las víctimas, en este caso los ciudadanos. Y nosotros trabajamos para los ciudadanos, con lo cual no puede haber protagonismo de ningún tipo. Satisfacción. Es que a veces los medios de comunicación ha trascendido como algún afán de protagonismo, a veces, digo. Yo le puedo decir que en investigaciones que se cruzan, porque bueno, en el momento en que tanto Policía Nacional como Guardia Civil está investigando un tipo de delito específico, pues se cruzan esas investigaciones. En el momento que se cruzan, Guardia Civil está investigando lo mismo o está investigando a estas personas, con lo cual la investigación se une y se hace conjuntamente. Para reforzarla. Luego ya tenemos los portavoces y los jefes de los gabinetes de prensa de Guardia Civil o de Policía, ya nos ponemos de acuerdo para lanzar las notas de prensa. Referente a la Policía Local, pues mire, le puedo decir, en Linares ahora mismo hay una coordinación y una cooperación perfecta, cada uno en sus competencias. Hay que tener en cuenta que Policía Local tiene unas competencias específicas y la Policía Nacional tiene otras competencias. ¿Que coincidimos en seguridad ciudadana? Sí, es cierto. Pero luego hay que tener en cuenta que la investigación policial es exclusivamente, en este caso, de Policía Nacional o de Guardia Civil, que son los que estamos encargados de investigar el delito a través de las brigadas y los grupos de policía judicial. Pero ya le digo, yo no he detectado, porque le voy a decir más, cuando en Jaén, por ejemplo, que además eso no beneficiaría además a ninguno de los dos cuerpos, ¿verdad? Además es que es absurdo. Yo creo que eso me va a permitir que lo defina como un narcisismo absurdo, total y absurdo. Si alguno cree que es protagonista de alguna acción policial, porque ya digo, los policías estamos ese es nuestro trabajo y estamos para servir a los ciudadanos. Por supuesto. ¿Y cuáles son, Diego, las competencias más significativas de la Policía Nacional y la Policía G? Bueno, la Policía Nacional tiene encomendadas una serie igual que Guardia Civil, tiene sus competencias, nosotros tenemos unas diferentes. En Policía Nacional, lógicamente, seguridad ciudadana, que digamos me va a permitir utilizar esta palabra, esa fuerza de choque, precisamente de intervención inmediata cuando se produce un hecho ilícito. Pero también seguridad ciudadana está para prevenir, es decir, lo que llamamos, antes de que suceda exactamente, lo que llamamos también lo que son las diferentes seguridades, la seguridad objetiva y la seguridad subjetiva, es decir, la seguridad objetiva, esa intervención rápida de las brigadas de seguridad ciudadana, los radiopatrullas, en definitiva, como coloquialmente se les llama. Exactamente. La seguridad subjetiva es la presencia policial, es decir, el ciudadano se siente seguro en el momento en que ve una presencia policial importante en las calles, controlando y vigilando precisamente no a los ciudadanos, sino velando por su seguridad. A los delincuentes, pues. Exactamente. Se entiende, por supuesto. Esa es una. Cuando esa prevención falla, entre comillas, es decir, se produce un hecho ilícito, entran los grupos de investigación, en este caso la Brigada Provincial de Policía Judicial, en un abanico que tiene competencial, hay diferentes grupos. Está el grupo de delincuencia urbana, está el grupo de la UDEV, la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, el otro grupo que se dedica a blanqueo de dinero y delitos fiscales,
está la UFAN, que es la Unidad de Protección a la Familia, en este caso son los encargados de los menores, los delitos que cometen los menores, y los delitos de violencia contra la mujer. Tenemos lógicamente también lo que es la Brigada de Policía Científica, que son los encargados, una vez que se produce el delito, de recabar todas las pruebas posibles. Datos científicos para efectivamente, llegar al fondo de las cosas. Para pasárselos posteriormente a los investigadores, que son, yo siempre digo que la investigación policial es como unas piezas de puzzle. Un equipo muy amplio, ¿verdad? Sí, aunque cada investigación se asigna a un policía o dos, y bueno, son los encargados de todas las pruebas recabadas e unificar las distintas aportaciones de pruebas e información. Efectivamente, sí. Policía científica, imagínese un puzzle, hay una serie de piezas que los investigadores tienen que encajar perfectamente una con otra hasta la resolución perfecta de lo que es el caso criminal. Está la Brigada de Extranjería y Fronteras, que son los encargados del control y de documentar a todos los extranjeros que entran en nuestro país, unos en una situación irregular. Fíjese que no he utilizado la palabra ilegal. En este caso, con el tema de la inmigración, tiene un trabajo tremendo, ¿no? Sí, bueno, es competencia, esa sí que es competencia exclusiva de Policía Nacional. Esa competencia, el control de lo que es la Brigada de Extranjería, sí. Y que se cumpla la ley de extranjería, está encomendada a Policía Nacional. Sí. Y sí que hay trabajo, porque bueno, hay una masa importante, además lo estamos viendo prácticamente todos los días, ¿no? Que bueno, que lógicamente hay que identificarlos, hay que atenderlos, evidentemente, y bueno, en caso de que se demuestre de que son refugiados políticos, que eso es importante. A veces utilizamos la palabra refugiado, como que todo el mundo que entra... El estatuto de refugiado político, ¿no? Claro, a ver, un refugiado político es porque está en un país en guerra, sí. Como lamentablemente pasó en el 36, precisamente sí. El 18 de julio de 1936, que es hoy... Sí, los españoles que salían a Francia muchos eran españoles refugiados políticos, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué? Porque había una guerra civil y bueno, pues hay quien se consideraba que estaba perseguido por sus ideas, ¿no? Claro. Como después pasó, sabe que tuvimos 40 años de dictadura. El tema del refugiado es un país en guerra o la persona que está perseguida por sus ideas o por su manera de pensar o es distinto religión. De un refugiado económico, ya le tratarían otra legislación, ¿no? El refugiado, al refugiado económico. ¿Económico? Sí, los que vienen por mejorar la vida, digamos. Pero es que eso no es refugiado, no se le puede aplicar. Ya no se le puede aplicar el estatuto de refugiado, no. O sea, refugiado es cuando peligra la vida de esa persona. Un inmigrante económico sería. Exactamente. O sea, el que viene aquí, que es muy lícito, evidentemente, sí. Buscando una oportunidad para su vida o mejorar su vida, o la vida que tenía anteriormente en su país, evidentemente tiene un trato no es como totalmente el otro diferente. Que viene huyendo que se juega la vida. Porque claro, o sea, estamos hablando de que España es una democracia y igual que la Unión Europea, esa es una conjunción de democracias y dentro de sus apartados, igual que en España, es que estamos hablando de acciones humanitarias. Es decir, aquella persona que se le persigue por sus ideas políticas, por su religión, por su sexo, pues lógicamente a todos nos parece una barbaridad, ¿no? Claro. O sea, prácticamente, le voy a poner un ejemplo, lo que está pasando en Nicaragua actualmente. Es tremendo. Es tremendo y brutal, ¿no? Entonces, lógicamente, si viene un nicaragüense aquí a España y se acoge como pide el estatuto, exactamente, el refugiado político, lógicamente se le tiene que atender. Pero eso es diferente al que viene a nuestro país buscando una mejora de su vida, un bienestar, efectivamente. Plan económico. Y ahora le voy a preguntar, ¿en qué caso los ciudadanos recurren con más frecuencia a la Policía Nacional? Y dada la poca importancia que pueda tener el tema que informan o requieren, no deberían hacerlo. O sea, personas que a lo mejor acuden a la policía y lo que van a informar o lo que van a requerir a la policía es que es una bagatela, que no. Mire, se da eso con frecuencia. O mira, porque tan malo, Manuel, se dice el refrán, que tan malo es lo mucho como lo poco. Nosotros a mí me gusta decir siempre que nos gusta que nos molesten, entre comillas, ojo, entre comillas, porque para nosotros no es molestia, es nuestro trabajo. Sí. Nosotros estamos, yo siempre digo,
de que la persona que entra en una comisaría viene con un problema. Y nosotros estamos para ayudar o intentar paliar no se puede el problema decir, que esto tiene. no merece la pena, no es importante. No, a todo el mundo se le atiende. Bien es cierto que cuando hay que tener en cuenta que a comisaría se va cuando se va a denunciar un hecho penal, un hecho ilícito, Sí, un hecho civil, dentro de que está englobado en el Código Civil. Nosotros no tenemos competencia en eso. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Un impago, siempre y cuando no haya una estafa, un impago de un alquiler. El procedimiento es civil, no es penal. Otra cosa es que haya una estafa de por medio. No es lógico acudir a la policía. Efectivamente. Otra cosa es que, bueno, a mí me han dado un pagaré, un cheque sin fondos a cargo de pagar un alquiler y resulta que me he encontrado que no, o un pago que es irreal, ¿no? Estamos hablando de una estafa y un engaño, con lo cual es un delito. Pero no hay un bueno, se denuncian robos, se denuncian... Sí, que de entrada no se puede decir para afuera, que esto no da importancia. No, tanto igual que las llamadas que se producen en el 091, en la sala operativa. O sea, tenemos que atender a todo. Estamos para resolver problemas. Bueno, y seguimos. La Policía Nacional tiene aquí en la provincia de Jaén la formación correspondiente para atender las diferentes situaciones de la violencia de género. En este tema se producen muchísimas situaciones. Mire, globalmente... Tremenda a veces. Mire, globalmente, en el momento en que nosotros aprobamos esa oposición y nos vamos a nuestra Escuela Nacional de Policía, que está en Ávila, la formación es permanente. La formación de un policía es constante y permanente. Es decir, para que un policía esté desarrollando una función específica, en el tema que me está hablando de violencia de género, necesita formarse. Claro, porque... No todo el mundo, o sea, decir, bueno, yo ahora me voy a dedicar a esto porque me gusta más. No, primero tenemos que pasar una serie de cursos selectivos, una selección previa. Ojo, ¿qué pasa? Seguimos pasando oposiciones. Fíjate, Manuel. Primero, yo quiero ejercer como prensa. Voy a poner este ejemplo. Vale, me parece muy bien. Haré un examen previo y si lo supero, tendré que hacer el curso correspondiente de la división de formación. Es decir, centralizando en lo que es violencia de género, todos los policías que están dedicados a la investigación y a la protección, sobre todo de las mujeres, violencia contra la mujer. Lo más últimamente es que estos casos son tremendos, las muertes que se producen. Bueno, aquí en Jaén, por lo menos la demarcación de Policía Nacional, nos estamos librando de muertes, a Dios gracias. Pero sí que es cierto que nos preocupa. Es un tema muy, muy, muy preocupante. Yo siempre digo violencia contra la mujer porque se ejerce contra la mujer. Aquí en este caso, como has dicho antes, la prevención es muy importante también. Denuncias previas o... Sí, pero es que es más importante la educación, Manuel. Es decir, y la educación no la dan los profesores. Los profesores forman académicamente y específicamente a nuestros hijos. Pero la educación emana de la familia. Claro. Si la educación falla, por muy formado académicamente que estemos, si no tenemos una base de educación, con unas normas normales, como las hemos tenido cuando vivimos con nuestros padres. Yo recuerdo que mi padre me decía, a tal hora tienes que estar aquí, yo tenía que estar ahí. Claro. Pero, ¿qué son normas de convivencia? Bueno, pues aquí lo mismo. O sea, yo siempre digo, hago el mismo paralelismo. A veces hay gente que se queja de que tenemos muchas leyes. Error. La ley es la que nos hace libres. Si no tuviéramos leyes, no seríamos libres. Sería la anarquía y el bandidaje. Totalmente. Y el bandidaje. Totalmente. Por eso le digo, le pongo un ejemplo. En una casa hay unas normas. Si esas normas no se cumplen o esas normas no existen, esa familia es no la anarquía. Esa familia no y ya sabemos a lo largo de la historia los acontecimientos históricos muy desagradables que provoca la anarquía. Por supuesto. Y le voy a hacer otra pregunta quizá un poco comprometida. Personalmente, ¿qué siente un policía cuando se ve obligado a ejecutar una orden judicial y desahuciar, por ejemplo, a una familia mayor? Es muy duro. Es muy desagradable eso. Es muy duro. Te puedo decir que muy duro. Muy duro porque lo mismo que le he dicho que la ley nos hace libres. Todos somos humanos, ¿verdad? La ley también la justicia es ciega, con lo cual no se decanta ni por unas personas mayores ni por una pareja joven. Es decir, la justicia es ciega, ¿por qué? Porque se aplica para todos igual. Claro. Aquí no hay beneficiarios
o por un sitio y otros perjudicados, no. Un desahucio, lamentablemente, bueno, ya a Dios gracias, han disminuido, sí, por suerte, por la ley que entró en vigor, pero a veces hay que producirse. Le puedo decir que es muy duro. A veces los ciudadanos por un lado, no entienden. la obligación de cumplir la ley, y por otro lado, como persona humana que cada policía es, pues que se ve obligado, Claro, a esa situación dura, ¿no? Tenga en cuenta que nosotros somos y actuamos, somos agentes de la autoridad judicial. Es decir, Y si cuando emana la una orden autoridad judicial judicial ordena, nosotros tenemos que ejecutar esa orden. Claro. Eso es duro y además es tiene posiblemente matices, complicado explicar y que la gente me entienda, ¿no? Sí. Pero es como, le voy a poner un ejemplo quizá un tanto absurdo, seguramente que es absurdo. Si yo voy a una tienda a comprar, o sea, porque necesito algo, tengo que pagar, Claro. lógicamente, porque ese hombre, si ha comprado este vaso, lo ha pagado a él previamente. No estamos hablando de un trueque. Cuando la ley dice, oiga, usted tiene que pagar, pues tiene que pagar. ¿Por qué? Porque no lo ha hecho anteriormente. Por diferentes motivos. Nosotros no podemos entrar en eso y los jueces tampoco. Claro. Se aplica la ley y hay que ejecutarla. Por supuesto. Y, por ejemplo, ¿es fácil para la policía denunciar denuncias falsas contra hombre o mujer que muchas veces se hacen por motivos particulares de venganza? Muchas veces se denuncia y la base de esa denuncia en el fondo es una venganza. Me está hablando de violencia contra la mujer. Sí, Mire, yo no le voy a negar de que es que existe. incluso algunas veces, se lo digo porque algunas veces incluso se ha descubierto que era por ese motivo. Y le puedo decir que sí, que lo hemos descubierto. El trato de además, cuando una mujer va a denunciar, le hablo prácticamente el 99,9% de la mujer que va a una comisaría a denunciar, nada más entrar al recinto policial. Con fundamento. No, además es obvio, o sea, no hay más que verla. Y es obvio de que está. O bien, cuando ha habido una agresión física, evidentemente se detecta. Pero fíjese, las agresiones psicológicas son tremendas. Sí, porque no se ven aparentemente, pero hacen quizá más daño. Posiblemente, mire, evidentemente no estoy justificando ni una violencia ni otra, ni una es más que menos, no. Si una bofetada es una bofetada, un empujón, un puñetazo, es tremendo. Que el ser humano, pues yo siempre digo que la violencia es el lenguaje de los mediocres, de los necios. La violencia no se puede ejercer porque tú has hecho algo que no me gusta, sencillamente, o porque yo soy el macho y soy el que manda aquí, evidentemente no. Pero es que hay una violencia psicológica que es tremenda, Manuel, que es anular a la mujer como persona. Y eso es tremendo, eso es una salvajada. Eso solamente lo hace un miserable, sencilla y llanamente. Que llega la mujer hasta creerse un guiñapo. Exactamente. Ella misma. Ahora, retomando la pregunta que me ha hecho, pues sí, pero también se detecta. Con el momento que se empieza a producir la denuncia, estamos detectando de que hay algo que no nos cuadra. Y lógicamente se pregunta. Y al final, pues sí, es una manera de vengarse de mi ex, porque resulta que, mire, le voy a contar, ya pasó hace años, se presenta en comisaría una mujer un domingo, tenía 4 hijos, el juez le otorga la guardia y custodia de los hijos y la patria potestad, ojo, ¿La patria potestad? Porque la patria potestad, hombre, la custodia puede ser compartida, puede ser de uno o de otro, pero la patria potestad, para que un juez se la quite a un progenitor, tiene que haber algo bastante grave. Gordo. Bueno, pues la tiene el padre. Y esta mujer venía a denunciar pues unos supuestos maltratos psicológicos de su exmarido junto con su compañero sentimental. Estaban en comisaría. Y al final ella, pues, ante la presión y ante pues, hay cosas que no nos cuadran, confiesa que bueno, que lo único que quería era quitarle el coche que tenía, que al final se lo habían adjudicado en la separación a él, y parece ser que no estaba muy conforme con eso. O sea que sí, se detectan, y evidentemente si la denuncia, pues claro, advertimos. Fíjese que cuando se produce una denuncia hay una serie de artículos del Código Penal que son las denuncias falsas,
y hay una serie de artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se les lee a los que van a denunciar. Ahí se advierte, ojo. Para que sepan la gravedad de algo que digan que no se verá. Exacto, pero es que le voy a decir más. Una simulación de delito, es decir, yo he llegado a mi casa y me he encontrado la puerta abierta y resulta que me han entrado a robar. Sí. El fin último de esa persona que va a denunciar, nadie ha entrado a robar, todo es falso. Pero el fin último es cobrar una indemnización del seguro porque, bueno, o se le ha roto la cerradura o simplemente necesita dinero. Y finge un robo. Y lo planifica todo perfectamente. Eso está penado. Pero además conlleva también otra, que es una estafa o una tentativa de estafa a la compañía de seguro. A la compañía de seguro porque... Efectivamente. Una denuncia falsa tiene penas de hasta 3 años de cárcel, que es aquella persona que denuncia directamente a otra en un hecho delictivo que él no ha cometido. Que él no ha cometido. Eso es una denuncia falsa. Y la pena es mayor porque tiene prisión. La simulación de delito, al final, ¿sabe lo que conlleva? Pues 6 a 12 meses de prisión, sí, dependiendo ya el juez lo que estime oportuno, sí, y una multa. Pero, ojo, nosotros pasamos una factura de los gastos de investigación. De los gastos de investigación y también. Le puedo decir que hay facturas que superan los 3.000 euros. Y tiene que hacerlo frente la persona que ha simulado ese delito. Claro, por haber falseado la verdad. Es decir, que no le va a salir gratis. Por supuesto. Y otra pregunta, Diego. La drogadicción de las llamadas drogas duras en la provincia de Jaén está controlada bien por la Policía Nacional. Actualmente, ¿qué índices tienen? ¿Está creciendo o por el contrario baja su consumo? Bueno, el tema de las sustancias estupefacientes, porque además están saliendo en el mercado ilícito continuamente, sí, nuevas drogas que llamamos de diseño, sí, que son mezclas químicas, ¿no? Vamos a la típica, hemos pasado de la típica droga, sustancia estupefaciente, sí, natural, que la misma naturaleza, sí, provee a los que procesan esas sustancias, a una serie de sustancias que son químicas, son mezclas químicas, son altamente peligrosas. Hay una toxicidad altísima. No quiero con esto decir que el resto de las drogas sean malas. O sea, mire, les voy a poner un ejemplo. Yo cuando escucho gente que dice, bueno, no pasa nada, no pasa nada y no pasa nada, al final sí que pasa. Todo lo que vulnere el estado normal de un ser humano, evidentemente al final se pasa factura. Pasa factura y está haciendo mucho daño. Pero es que es una ley natural. Si nosotros no dormimos por las noches, no descansamos, al final nuestro cerebro dice, basta, claro, se acabó. Según estudios, una persona 11 días sin dormir puede morir. Efectivamente. O adquirir una serie de enfermedades que no tenía y posiblemente hubiera sido impensable que tuviera, sí, precisamente porque necesitamos descanso. Todo lo que vulnera en nuestro estado físico, normal, evidentemente nos pasa factura. Pero es que le voy a decir más. Y siempre digo lo mismo, yo se lo digo sobre todo a los más jóvenes. Sí. Cuando voy a los colegios le digo, ¿a vosotros se os ocurre echar lejía a una planta? Se echa la mano a la cabeza y dice, no, qué barbaridad. ¿Por qué? Porque la mata. Claro. ¿Y por qué nos echamos a nosotros sustancias veneno, tóxicas que nos va a ir... que aparentemente dice, oye, si es que me he fumado un porrito o me he pegado una raya de coca y qué bien estoy? Al final pasa la factura. Porque no eres tú. Lentamente. Es que vulnera tu, perdón, sí, vulnera tu propia personalidad. No eres tú. Por eso digo, yo soy libre. Y como soy libre, yo no necesito, para pasármelo bien, para tener mi estado positivo o negativo, aunque suelo ser una persona muy positiva, sí, pero yo no necesito ningún tema, ninguna sustancia, claro, que me motive para ser feliz. Yo soy feliz porque me da la gana, porque intento ser feliz y lucho por mi Diego, felicidad. Quizás está bajando el consumo de heroína, pero sube en la droga de diseño, ¿no? Sí, sí, y sobre todo en los más jóvenes. Los más jóvenes, y eso es el peligro. Y ojo, creen que no son tan peligrosas. Y cuando hablo de los más jóvenes, estamos hablando de menores. Claro, eso está ahí. Es un peligro, evidentemente, pero eso está ahí. Pero por eso volvemos otra vez con el tema de violencia contra la mujer. Sí. La educación es básica en casa. Es decir, van nuestros hijos a fiestas, porque lo hemos hecho nosotros cuando éramos jóvenes. También pues nos gustaba salir de fiesta, estar con nuestros amigos y bebíamos nuestro alcohol e incluso fumábamos y teníamos 15 o 16 años. Sí. Pero tampoco llegaba a un exceso. Yo no me recuerdo
haber cogido una tranca, sí, entre comillas, de estas que no saber dónde está, ¿no? No sabe dónde está. Pues sí, estábamos con los amigos, nos divertíamos y punto. ¿Por qué? Porque sí tenía una educación, sobre todo el respeto. A mi padre, tanto mi padre como mi madre, sí que nos educaron de decir, los peligros que hay son estos, claro, tú eres libre de escoger, pero evidentemente si tú quieres seguir siendo libre, no te metas en esto. Claro, y tienes que respetar a tus compañeros. Efectivamente. Bueno, y desde el conocimiento que tiene la Policía Nacional sobre este tema, ¿cuál cree que podría ser la solución para reducir al mínimo deseable el consumo de drogas? ¿Legalizar algunas drogas como se ha hecho en algún país europeo, Holanda por ejemplo, o cree que es parte de la solución eso o por el contrario lo agravaría? O sea, ¿el legalizar sería parte de la solución o lo agravaría? Mire, porque experimentos sobre eso Holanda por ejemplo está haciendo. Le voy a poner un ejemplo. Si nosotros legalizamos la droga, el consumo va a seguir exactamente igual. Y le voy a poner un ejemplo. Fíjese, en España, en los años de la dictadura, sí, estaba prohibida, además penalmente, la prostitución. Sí. Hoy en día no. Sin embargo seguía. Sí, pero fíjese, pero hoy en día no. Hoy en día la prostitución, el ejercicio de la prostitución no está penado. Ojo, sí está penado, pero fíjese, como ya deja de estar penado, hay unas mafias que resulta que captan una serie de personas, ya no solamente del extranjero. Hace poco ha habido un operativo policial, sí, concretamente en Madrid, sí, que se ha desarticulado un grupo criminal nigeriano, sí, que traía a chicas engañadas y luego las obligaba a prostituirse. Eso sí es un delito. Claro. Eso es decir, anular la libertad de una persona y explotarla sexualmente. Efectivamente. ¿No? La trata es tremenda, ¿eh? Porque fíjese, pero le voy a decir más. La amenazan a la familia. Tan tremendo es el grupo mafioso como tan tremendo es aquella persona que va buscando esos servicios. Es decir, está comprando un cuerpo humano, está comprando a un ser humano que está obligada, ojo, que no, sí, está obligada, allá cada uno con, sí, su historia, claro, cada uno es libre. Pero en el caso de la trata, claro, la obligan a prostituirse, es decir, y están vendiendo un cuerpo humano a otra persona. Si esa persona no fuera a comprar por 20, 30, 50 euros, media hora o 40 minutos ese cuerpo humano, si no existiera esa demanda, evidentemente no habría oferta. En la droga pasa exactamente igual. Si legalizamos la droga, tenga por seguro que saldrán más drogas nuevas, con lo cual nos tenemos que ver obligados a decir o legalizamos todo o nada. Claro, porque van a seguir los mismos drogadictos de antes, pero es que se van a añadir unos nuevos. Exactamente, pero que una droga sea ilegal, hay drogas legales, que se venden en las farmacias, con receta médica. Sí, sí. Pero cuando se dice sustancias estupefacientes ilegales, psicotrópicas, sí, ilegales, es que el legislador ha tenido muy en cuenta de que efectivamente es perjudicial, no solamente para la salud de los ciudadanos, sino que también es perjudicial para la sociedad, para el entorno social. Porque el drogodependiente es un enfermo, no es un delincuente, que al final se convierte en delincuente porque necesita dinero para autoabastecerse, o sea, abastecerse de esas sustancias estupefacientes, claro, que al final ya no le hacen nada, sino que las necesita para poder malvivir. Malvivir, o sea, un desastre. Existe mucha delincuencia telemática en la provincia de Jaén. ¿Es eficaz la Policía Nacional, digo, para combatirla? Y además, ¿con qué medios cuentan? Porque este es digamos, unos nuevos delitos que están surgiendo, ¿no? Los delitos informáticos. Es un boom. Es un boom y le puedo asegurar de que cada día más. O sea, prácticamente el 97, 98, 99, me atrevo a decir, por ciento de las estafas se producen a través de la red, a través de Internet. Luego también está la pederastia, que también utiliza mucho la... Sí, efectivamente, cada 2 por 3 tenemos operativos policiales. Hace poco se ha cerrado uno con 174 detenidos a nivel nacional. En Jaén tuvimos 2 detenidos, concretamente, que intercambiaban imágenes de contenido sexual. Manuel, me va a permitir, sí, definirlo como tremendo. ¿Sí? Yo he visto, los policías vemos esas imágenes y es
no entendemos cómo un ser humano puede hacerle eso a un niño. Es degradante. Y no entiendo, porque bueno, estamos hablando de, pues son delincuentes, y no entiendo qué excitación sexual pueda tener ese tipo de imágenes. Tremendo. O sea, me parece que es la degradación humana... Al máximo. Pero al máximo. O sea, es que no me atrevo a utilizar palabras más fuertes. La Policía Nacional debe tener buenas unidades dedicadas a este tema, porque hay, en el tema de los delincuentes, utilizan medios telemáticos muy sofisticados. Mire, y para detectarlo hay que aplicarse a fondo. Mire, ahora mismo estamos los policías que se están formando actualmente en la Policía Nacional, es lo que hemos llamado Policía 4.0. Es decir, sí, nosotros nos tenemos que adelantar en estos delitos informáticos, sí, nos tenemos que adelantar al delincuente, y de hecho ya lo estamos haciendo. Pero no solamente a la policía española, estamos intercomunicados todas las policías del mundo, sí, de los países democráticos. Sí, o sea, sí, Interpol, sí, es una unión de policías de países democráticos. Claro, al margen, al revés de la informática, claro, pasan de un país a otro, y si no hay una unión... Efectivamente. De hecho, fíjese, este último operativo a nivel nacional se detecta en Estados Unidos. Sí. Ese intercambio de imágenes. ¿Por qué? Estos delincuentes primero empezaban a utilizar la red pues muy puerilmente, ¿no? Es decir, que tenía todo el mundo acceso a esas imágenes. De hecho, cuántas veces hemos intentado bajarnos una película de los servidores que hay para verla, o algún archivo, y viene adosado otro archivo de contenido pedófilo, que ha habido denuncias en comisaría, de decir, mire usted, estaba en la red y me he encontrado con esto. Ahora ellos dan un paso más. Sabe que hay una red oculta que lo utilizan los terroristas, sí, los traficantes de drogas, traficantes de armas y también los pedófilos. Claro. Pero eso, todas esas, tanto la red primaria, que es a la que tú y yo tenemos acceso, sí, libremente, como esa red que sí que tienes que saber cómo meterte, está controlado. Y en el momento que se detecta algo, inmediatamente la policía empieza a funcionar. Lógicamente, claro, nos dice, no en el acto. ¿Por qué? Porque tenemos que recabar, es una maraña impresionante, Manuel. Claro, porque en el momento que se detecta un ordenador que está mandando, a su vez está mandando esos archivos a miles. Y esos miles a otros miles. O sea, es una madeja impresionante, tremendo. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Coger, precisamente, detener a la persona que está distribuyéndolo y a esos receptores, y a su vez esos receptores están distribuyéndole al resto. Porque el campo que se abre y es tremendo. Con lo cual sí te puedo decir, sí, Manuel, que si creemos que se es eficaz, porque en el momento que se detecta algo, se investiga. Esta investigación ha durado casi 2 años, pues son investigaciones muy complicadas. ¿Por qué? Porque ellos, lógicamente, no son tontos y intentan ocultarse de la mejor manera, pero que al final se les descubre y se les detiene. Eso es una suerte realmente. Actualmente en distintos países y ciudades el terrorismo islámico ha desarrollado su violencia mortal, y estamos seguros, ahora te pregunto, Diego, ¿estamos seguros en Jaén y Andalucía de que los terroristas islámicos no pueden realizar actos criminales? ¿Es fácil para la Policía Nacional y demás cuerpos policiales hacer una labor preventiva en este tema, habida cuenta la numerosa población musulmana que hay en nuestra comunidad autónoma, entre la cual se pueden infiltrar más fácilmente estos terroristas? Sí, pero concretamente aquí en Jaén, precisamente, y me alegro que me haga esta pregunta, porque se ha criminalizado mucho a los musulmanes. O sea, parece que todo lo que es musulmán, todo que es musulmán, claro, es un terrorista. Pagan inocentes por... Es un terrorista. No. Precisamente son esos musulmanes los que, cuando hay un movimiento extraño o aquella persona un tanto exaltada, inmediatamente lo comunica, en este caso, a la Brigada de Información. Claro, porque eso los puede perjudicar gravemente. O sea, fíjate lo que te digo, concretamente en Jaén, sí, y además se puede extrapolar al resto de España. Son los propios musulmanes los que detectan una anomalía
Es decir, porque los primeros interesados son ellos. Por eso, por lo que estoy diciendo, claro, porque es que tenemos la tendencia a criminalizar. Es decir, cuando se detiene un policía corrupto, toda la policía es corrupta, o un político corrupto. Sí. No, hay una serie de políticos corruptos, hay una serie de policías corruptos. Pasa el caso de la manada. La iglesia pasa igual, ¿no? Se ha detenido un cura por esto, por esto, por esto. Es que todos los curas son iguales. No. En este caso pasa exactamente igual. Es un terrorismo yihadista, totalmente radical, que bueno, han ido poco a poco increciendo, y que aquí en España ahora mismo estamos, y lo recuerdo, porque a veces hay gente que se lo olvida, estamos en nivel 4, seguimos en nivel 4. Nivel 4 significa posibilidad de atentado terrorista, para eso hay que prevenir. Entonces, claro, hay una serie de puntos muy sensibles que los ciudadanos no saben ni que existen, que se están protegiendo las 24 horas del día, se están controlando. Y luego existe lo que es, ya digo, las mismas brigadas o los grupos de información, que son los que recaban información de cuando se detecta alguna persona que bueno, por sus ideas o que está al borde de un radicalismo, evidentemente se detecta y bueno, simplemente luego también, Diego, es importante tranquilizar a la población porque, como por desgracia últimamente, tanto aquí en España como en el caso de Barcelona, como en otros países ha habido unos casos tremendos de terrorismo, pues al haber esta afluencia y permanencia también de población musulmana aquí, quizá a muchos andaluces y españoles nos pudiera intranquilizar un poco. Hombre, a ver, sí le digo, retomando también la pregunta anterior, que nadie se alarme, yo no puedo engañar a nadie, la seguridad al 100% no existe, porque de hecho en el momento que tienen oportunidad lo hacen. Sí, sí. Nuestro trabajo, ¿en qué consiste? En dificultar esa facilidad que, entre comillas, por ejemplo, tuvieron en Bélgica. Vale. Los mismos policías españoles y guardias civiles nos echábamos las manos a la cabeza comentando las acciones terroristas que se produjeron en Bélgica y cómo no lo habían previsto. Una cierta pasividad, que entre en un aeropuerto una bomba y que nadie detecte eso, y que nadie, incluso que llegue prácticamente los métodos de pasaje, eso es impensable, aquí en España, habían pasado por alto. Que podría pasar, evidentemente. ETA tuvo que atentar en la T4 en los aparcamientos, porque era impensable que pudieran colocar una bomba donde está el pasaje, ¿no? O donde están los ciudadanos esperando su pasaje, porque hay unos controles específicos policiales. Ahora bien, dicho esto, la seguridad empieza por uno mismo. Es decir, si yo, cuando voy a salir a la calle, detecto algo raro, efectivamente, o que se sale de la normalidad, informar directamente que no nos molestan. Nosotros recibimos mucha información, en Jaén concretamente. Mire, he visto a esta persona que ha dejado una maleta y se ha ido. Ha pasado en el parque de... Muchas veces algunos ciudadanos pueden pensar, me va a decir tonto la policía porque a lo mejor... No. Puede ser a lo mejor una pista. No, mire, por eso digo que me había hecho la pregunta anteriormente, muy anteriormente, a nosotros no nos molesta que nos llamen. Y si mire que he visto una bolsa, no la toque. Ahora mismo mandamos una patrulla. Se verifica que la bolsa pues estaba llena de ropa usada, mejor que mejor. Pero ojo, podría haber no sido ropa usada y podría haber sido un artefacto explosivo. Entonces, si yo dejo de pasar esa información, que va a pasar una carrera. Puede producir una muerte. Efectivamente. Indirectamente. O sea, sí que hay... De hecho, fíjate, la mayoría de las resoluciones, tenemos una alta resolución policial, es decir, resolución de delitos gracias a las informaciones que recibimos de los ciudadanos. Esas informaciones son totalmente anónimas. O sea, cuando una persona llama al 091 a decir que se ha encontrado una maleta o ha visto una persona que está merodeando continuamente, hablando de terrorismo o hablando de que vayan a robar una vivienda, y inmediatamente se desplaza ahí, se identifica si es que se encuentra esa persona, si no, bueno, pues se toma buena nota de que en esa zona hay alguien sospechoso. Claro. O sea, cualquiera puede sospechar de cualquiera. Evidentemente. ¿Por qué? Porque tú puedes detectar al lado de tu casa una persona que no es conocido tuyo y que está dando vueltas, venga vueltas, mirando. Sí, puede estar esperando y que la novia llegue media hora tarde. Pues llega la novia, se dan su beso y ya está, y te quedas tan tranquilo. Pero oye, si eso se prolonga y ves que no, no es normal, se sale de la normalidad,
Claro, y puede si haber ves algo. un tío, aquí en Andújar, por ejemplo, Sí. a 39 o 40 grados, que va con una cazadora totalmente cerrada, al sol Algo, no es normal. No es normal, No es algo normal. puede llevar debajo. Efectivamente, bueno, pues mire que hay una persona que me resulta sospechosa. Vale. No le vamos a preguntar por qué, sino simplemente se va a acercar a una patrulla, va a identificar a esa persona y oye, pues posiblemente le encante estar al sol a 40 grados con una cazadora de piel de camello, pero bueno. Pero es bueno asegurarse. Pero no, nos tienen que llamar. Bueno, Diego, háblanos ahora de la unidad de policía de la comunidad autónoma andaluza. ¿Qué funciones tiene? Porque resulta que está aquí, pero la mayoría de los ciudadanos no saben ni qué funciones tiene, ni de quién depende, ni por qué está. A ver, la Y al unidad... contrario, por ejemplo, que la chancha en Vascongada Sí. o los Mossos de Escuadra en Cataluña, sabe la gente, lo identifica muy bien, aquí no se identifica. ¿Por qué eso? A ver, es una policía autónoma, pero no lo es. Ahora me dices, pues me has aclarado el tema. Sí, La unidad adscrita, en realidad se llama unidad adscrita sí. de la Policía Nacional a la Junta de Andalucía. ¿Qué es lo que es eso? Es una unidad de Policía Nacional que se circunscriben a una serie de comunidades autónomas. Concretamente en España tenemos Zaragoza, Sí, Galicia, Canarias, Andalucía y Valencia. y vale. ¿Por qué? Porque dentro de sus estatutos, Pero ¿en qué se diferencian de la Policía Nacional normal? en nada llevamos el mismo uniforme, porque son policías nacionales. Sí, Pero sus funciones específicas, porque ellos dependen orgánicamente del Ministerio del Interior, concretamente del director adjunto operativo. sí. Es su mando más, que es el mando de la Policía Nacional. Bueno, ahora mismo no tenemos a ver si se reestructura Estaba la vacante dirección con general. el tema del Exactamente. cambio de gobierno. Y funcionalmente depende de la Junta de Andalucía, es decir, las órdenes y sus funciones dependen de la Junta de Andalucía. ¿Qué funciones tiene? La protección de edificios de la Junta de Andalucía, de la comunidad autónoma. medio ambiente, el control de vertidos tóxicos, Sí. delitos ecológicos, todo eso lo controlan ellos. Controlan el juego, son los encargados el de... juego también. Sí, controlan el juego, incluso también de que cuando vayamos a tomarnos una bebida no nos den gato por liebre, que lo que estemos bebiendo sea de marca y lo que hemos pedido y no que sea lo que llamamos botellón, ¿no? Exactamente. Eso por ahí. Y luego también tienen competencia de menores y evidentemente ellos se ejercen las escoltas personales de los políticos destacados de los cargos de la autonomía respectiva, ¿no? Bueno, en la provincia de Jaén está bien valorada en su trabajo la Policía Nacional por parte de los jienenses. ¿Creen que conocen bien la labor que ustedes realizan? Hombre, yo creo, valorada, creo que sí. No, fíjate que no te he dicho, quiero pensar que sí. Te digo sí. Y lo detectamos precisamente en el Día de la Policía. El Día de la Policía para nosotros es un acto importantísimo porque lo hacemos de cara al público. Sí. Por nuestra formación se rinde homenaje a los policías caídos, sí, sí, que son los que nos marcaron nuestro camino a seguir y evidentemente se condecoran a policías que a lo largo del año se han destacado por alguna u otra acción. Entonces sí, por el cariño que nos reciben, por el cariño de cuando, por ejemplo, voy a una procesión sí, representando a la institución y escucha un viva la policía. Se ve calor en la gente. Entonces sí, yo voy por Jaén, igual que por aquí o por Úbeda o Linares, voy de uniforme y nadie me mira con recelo. Por mi parte, Diego, en lo que me respecta, yo veo a la policía como un apoyo ciudadano, porque qué distinto era de yo que ya tengo mis años, ¿no? La policía de la dictadura, aunque sí, por supuesto en toda la época ha habido personas excelentes y tal, pero el ciudadano lo veía como una cosa muy separada. Sin embargo, la policía en la actualidad se ve como una cosa muy cercana de apoyo. Es que tiene que ser así, Manuel, tiene que ser así porque nosotros estamos para proteger a los ciudadanos. Y es que me dicen, somos amigos de los ciudadanos y enemigos de los delincuentes. Hasta el delincuente es ciudadano.
Un delincuente es un ciudadano. Claro, pero Entonces, cuando transgreden normas de convivencia, efectivamente, lógicamente... cuando se vulnera la ley, lógicamente, pues tenemos que proceder a su detención, salvaguardando todos los derechos que tenemos. No podemos violar sus derechos, incluso un detenido. Incluso los de los delincuentes, ¿verdad? Fíjate, a un detenido se le priva el derecho fundamental de cada ciudadano, que es la libertad. La libertad. Nosotros no podemos sobrepasar esos límites de la libertad, y evidentemente aquí las tonterías que se escuchan por ahí, sobre todo por ahí arriba, de que la policía tortura, policía, guardia civil tortura y esto, impensable. Eso también te lo digo. Una cosa fue, porque pasa en todos los países autoritarios, llámese Francia, llámese España en su día, llámese Italia con el fascismo de Mussolini, llámese Alemania con los nazis, llámese Japón, que muchas veces se nos olvida, Japón con una dictadura de la jerarquía, de la nobleza y de un emperador, y llámese Rusia también, vamos a llamar las cosas por su nombre. Claro, por supuesto. Esos países se dotan de una policía política, y de esa policía política evidentemente no es la de los ciudadanos. Claro. Que sí que se tenía que perseguir el delito, es muy distinto de una policía democrática que está al servicio de los ciudadanos. Pero sí, es verdad, yo te puedo confesar una cosa, yo en mi época de estudiante a mí me arrearon los grises, ¿eh? A mí también. Yo tuve que correr, además que me lo encontré, iba un día por Jaén, sí, y me encontré una manifestación sin comerlo ni beberlo, y la curiosidad que luego mi padre me dice... Y te viste corriendo. Es claro, y de pronto veo un gris, que era una torre humana impresionante, y con una defensa, y claro, pues, el hombre pues estaba a diestro y siniestro, tenía una orden de que aquello tenía que ser despejado, y bueno, yo fíjate que llegaba de mi pueblo y me encontré con aquello, y aquello ya no me volvió a ocurrir más, ¿no? Eso es así. Bueno, vamos a ver. En la formación de los nuevos policías, una parte importante del aprendizaje de cada uno de los artículos de nuestro, es aprenderse bien la Constitución, ¿no? ¿Tienen ustedes bien asumido que nunca deberán obedecer una orden política que atente contra la libertad y derechos constitucionales? Totalmente. Esto va un poco en el hilo de lo que estamos hablando. Sí, totalmente. Porque yo creo, yo por lo que he hablado con compañeros vuestros y tal, que el tema de derecho constitucional en la formación de los actuales policías es una cosa que incide bastante. Totalmente. De hecho, nuestros jefes, a ningún jefe se le ocurre dar una orden que vaya, ojo, en contra de la Constitución, que es la ley máxima donde emanan todas las leyes. Claro. O sea, fíjate, ir en contra de la Constitución, vamos, ni en sueño. Y mucho menos, y también... Porque por mucho que sea un superior, primero está la Constitución. No, aquí no tenemos la obediencia de vida. Que va en contra de... No. A ver, la Policía Nacional es jerárquica, un cuerpo civil, sí, pero está jerarquizado. Sí. Pero bueno, como todo en la vida. O sea, de la misma familia hay una jerarquía, que es el padre y la madre. Padre y la madre, por evidentemente. Bueno, pues estamos jerarquizados, tenemos nuestros mandos que tienen cada uno una responsabilidad específica. Bien, si a mí mi mando supremo me da una orden que viole, ojo, ya no solamente la Constitución, sino la más mínima y básica ley, no es que desobedezca, es que mi obligación es denunciar a ese mando porque me acaba de dar una orden que es totalmente ilegal, va en contra de la ley. Y que apechugue con las consecuencias. O sea, que eso está bien asumido dentro del Cuerpo Nacional de Policía. Pero es que nuestros mandos lo saben. O sea, y además, cuando hay situaciones, pues no sé, ya digo, yo defiendo a mis mandos, sí, porque no se le ocurre a ninguno de ellos dar una orden que vaya en contra de la ley y mucho menos de la Constitución. Totalmente. Y otra cosa, Diego, ¿la Policía Nacional ha sido requerida para hacer alguna labor internacional, como por ejemplo la formación de policía en otros países? Sí. Estamos formando, de hecho, le voy a poner un ejemplo. Igual. Porque eso indica también el prestigio profesional de la policía. El actual comisario jefe provincial de operaciones, sí, el que llamamos UCOP, de aquí, de Jaén, ha sido profesor, está dando clases en la academia de ni más ni menos que del FBI, del FBI americano. Caray. Él es un experto en blanqueo de dinero, en delitos fiscales, y bueno, el FBI le reclamó precisamente para impartir una serie de clases para los agentes nuevos, de nuevo acuño del FBI.
Estamos distribuidos O sea que el prestigio prácticamente... es grande, porque nada menos que en Estados Unidos, cuando Claro, recurren... le he puesto lo una del policía FBI, esa. que bueno, hablamos del FBI y de son los mejores del mundo. Bueno, Sí, sí, la verdad que... como todos, tampoco aquí no somos ni mejores ni peores, pero sí, ahí en cuestión de formación sí, sobre todo en países sudamericanos, países hermanos, iberoamericanos, sí que hay una presencia de profesores nuestros que están impartiendo clases a policías que ya lo son ya, Sí, sino pero es simplemente para aumentar se están para perfeccionando. perfeccionar sus conocimientos. Efectivamente. Y en cuestión de terrorismo, sí que te puedo decir que tanto a la policía francesa como inglesa como alemana, a la Policía Nacional Española se la tiene muy en cuenta, muy en cuenta los consejos que se dan. Y ¿por qué? Porque estamos perfectamente preparados. Hemos sufrido una lacra tremenda. La verdad que hablamos, la etapa de la ETA... Sí, pero hablamos de ETA, pero había más grupos terroristas, que eran tan sanguinarios como ETA. Por supuesto. Por ejemplo, el Grapo. Sí, sí. Anteriormente el FRAP, Grapo, Terra Llure, en Cataluña. Secuestros, asesinatos. En Canarias había también una organización separatista. El de Cubillo, como movimiento de Cubillo, efectivamente. Independentista canario. Canarias Libre o no sé qué, que cometían atentados. Sí, sí. Menor medida que ETA, por la potencia que tenía ETA. Sí, pero eso nos ha ido enseñando precisamente a cómo funcionaba y cómo trabajaba el terrorismo. Claro. Pasa igual, te voy a poner la misma comparación. Pero tú puedes tener mucha teoría, pero si no tienes un caso real que tienes que hacerle frente, no te perfecciona. Claro, es que decir, esto puede pasar, porque ha pasado y porque está pasando. Con lo cual, tenemos que evitar que eso pase, por la seguridad de los ciudadanos. O sea, uno de los países más seguros que hay en el mundo es Israel, pues tiene totalmente blindado tanto los cuerpos y fuerzas de seguridad de Israel como las fuerzas armadas. Sí, sí. O sea, a veces me dicen, me voy de viaje a Israel, pero estoy en miedo porque mi novia me ha dicho que sí, pero yo no quiero. Digo, te puedes ir tranquilamente porque sí, eso muchas veces, de los más seguros, de los más allí, seguros del mundo. Dice, no, allí claro. Me pasa y entonces por eso digo que sí, que ahora mismo hay una presencia de Policía Nacional, igual que en ayuda humanitaria. En el terremoto de Haití murió una compañera nuestra. Ah, ¿sí? Se desplazó hasta Haití un grupo de expertos en rescate y en uno de las réplicas de los terremotos se le cayó prácticamente un edificio encima y falleció. Esos son nuestros héroes. Son los que nos marcan nuestra manera de ser y el ejemplo a seguir. Y nuestra pasión por ser policía. Por supuesto. Y Diego, actualmente se convocan anualmente las plazas suficientes para cubrir las necesidades del cuerpo de la Policía Nacional. Y otra pregunta también, ¿está bien pagada la Policía Nacional actualmente? Voy a empezar por la segunda. En función con la responsabilidad voy a empezar por la segunda. El trabajo también de riesgo que hacen, ¿no? Y además me voy a mojar, Manuel, yo me voy a mojar, no tengo ningún problema en mojarme. Total, ya para lo que llevo en la vida no me importa. ¿Está bien pagado? Nadie que yo conozca que esté ejerciendo su profesión se considera bien pagado. Todos recibimos... Aspiramos un poco a mejorar un poco. Es una ambición humana, una ambición entre comillas, ¿no? Simplemente, pues bueno, por progresar. Ahora bien, lo que en los medios de comunicación saltó a raíz del referéndum del 1 de octubre, hombre, es injusto que una policía autónoma, que, ojo, solamente tiene demarcación, demarcación en Cataluña o en el País Vasco, concretamente. ¿Esté mejor pagada? O sea, fíjate lo que te estoy hablando. Bueno, la Policía Nacional... En una zona del territorio nomás. Exactamente. Está distribuida a lo largo de toda España. Ojo, e internacionalmente también. Nosotros tenemos miembros de Policía Nacional en Europol, en la Policía Europea, en Interpol y luego en todas las sedes diplomáticas de nuestro país que están distribuidos a lo largo y ancho de nuestro mundo, de nuestra tierra. Sí, sí, por supuesto. Entonces, resulta que hay unos que tienen una demarcación muy pequeña, muy limitada, con todos mis respetos, ¿no? Que Cataluña no es Andalucía, por ejemplo, en el País Vasco. Son 4 provincias. Y resulta que ganan, porque se está hablando de 500, 700 euros, hasta 1.000 euros más. Es una barbaridad. Sin tener las mismas funciones nuestras. Hombre, y cuando hay un problema de orden público, hay que tirar de la Guardia Civil o de la Policía Nacional
para asegurar, ojo, lo que ellos no han asegurado. Claro, asegurar la paz ciudadana, hombre, es tremendo eso, es injusto, ¿no? Para que luego vengan a decirnos que es que somos fuerzas de ocupación, como nos han llamado, eso es muy injusto. Claro. Los ciudadanos tienen que tener claro... es que las claro... policías, tanto nacional como los distintos territorios, como mínimo, tienen que estar equiparadas. Incluso primadas, como bien dices, cuando tienes un trabajo internacional, tienes un mayor campo de ampliación, eso en el suelo también se debería de reflejar. Bueno, evidentemente, eso es lo que estamos reclamando. Y lo que están reclamando las asociaciones y los sindicatos profesionales nuestros, ¿no? Pero bueno, esto es que llevamos más de 30 años, Manuel. Yo llevo aquí 37 años y se está reclamando. Pero bueno, también depende de... Hubo un parón cuando empezó la crisis, sí, porque era injusto que la policía, que está al servicio de los ciudadanos, sí, pidiera más sueldo cuando había ciudadanos que se estaban quedando en la calle y que sí, estaban pasando hambre. Sí. Y que de la noche a la mañana tenían para vivir y que en cuestión de 2 horas se quedaron sin nada. No, era injusto. Pero la crisis ya está pasando. Aquello se paró. Claro. Dice, no sé, yo siempre llevo en crisis desde que nací, pero bueno, pero lo que sí está claro es que bueno, lo que no es justo es tener, porque ojo, dentro de la ley de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están englobadas la chancha y los Mossos de Escuadra. Vale. O sea, esto que se echaban también algunos las manos a la cabeza diciendo, es que los Mossos de Escuadra van a depender directamente del Ministerio de Interior. Ojo, tiene potestad, sí, para dirigirlo y nombrar al jefe de turno, sí, como en este caso, en el caso este pasado, pues se nombró. Se nombró. Bueno, ¿y qué deberíamos conocer los ciudadanos en general de la Policía Nacional que todavía no conocemos? Si hay algo... Pues te voy a decir algo, que somos exactamente igual que ellos. Lo que tienen que conocer los ciudadanos de su policía es que somos exactamente igual que ellos. Porque... Sufrimos igual que ellos, gozamos igual que ellos. Somos parte de esta sociedad. Pertenecemos a este país maravilloso que es España. Porque la policía no sale del limbo, sale de los ciudadanos. Efectivamente. Y de unas familias. Y el que se hace policía sabe, porque es una profesión maravillosa. Porque también la policía debe ser vocacional. El que haya algún miembro que no tenga vocación, eso también pasa en los distintos estamentos de la sociedad, final, ¿verdad? Manuel... Quizás esos son los garbanzos negros que muchas veces la gente los pone de muestra, pero no lo ponga de muestra que es un garbanzo negro. No, a ver, garbanzos negros hay en todas las familias. Entonces, cuando un policía comete un delito, el resto de los policías queremos que se esclarezca, no lo abrigamos. Y además con mucha más fuerza, ¿verdad? Sí, al contrario, fíjate, tiene todo nuestro desprecio. ¿Por qué? Porque la labor estupenda que están haciendo todos los compañeros. Claro, es ilógico que un policía que tiene que velar para que se cumpla la ley y por la seguridad de los ciudadanos, la libertad, por eso hablaba de que la ley nos hace libres, claro, de que velar por la libertad de los ciudadanos, resulta que él esté cometiendo un delito. Eso es miserable. Con lo cual, los primeros, que hay la inmensa, prácticamente el 99% de los policías que son personas honradas, que como bien has dicho, sí es vocacional. ¿Por qué? Porque ahora mismo la policía y las funciones policiales son muy exigentes. Por eso, porque nuestra máxima preocupación es la salvaguarda de la libertad de los ciudadanos. Claro. Y luchamos por esa libertad, para que tú sigas siendo libre. Y fíjate, tú tienes más derechos que yo, como policía. Yo no tengo derecho a huelga. Yo no tengo derecho a una manifestación, manifestarme, ponerme en ciertos sitios y manifestarme ahí. No tengo ese derecho. Realmente el ciudadano... O sea, la policía y la Guardia Civil tiene cortados una serie de derechos constitucionales. Sin embargo, los asumimos. ¿Por qué? Porque nuestra gratificación, precisamente, yo, que no me puedo declarar en huelga. A veces lo he pensado, y ¿para qué? Te soy sincero, pues me pongo en huelga. ¿Por qué? Porque me da la gana. Sin embargo, prima más, es decir, el servicio al ciudadano. Claro. O sea, imagínate que te encuentras una comisaría cerrada a cal y canto y tú vas a comisaría a denunciar porque oye, te han entrado en tu casa o te han robado el coche delito, o la cartera o lo que sea, o un hecho grave que se está produciendo en ese momento. ¿Y dónde vas? Pues estás desamparado. Las comisarías están las 24 horas del día abiertas a los ciudadanos para todo tipo de consultas, de denuncias, etcétera, etcétera. Estamos para todo. Por supuesto. Y según tu criterio,
¿O qué ley o leyes deberían promover las Cortes para hacer más efectivo el trabajo de la Policía Nacional en bien del ciudadano? Uf. Porque siempre, muchas veces os habréis preguntado, ¿no? Es que tendría que haber una ley Sí. y nuestro trabajo en pro de la ciudadanía sería más efectivo. Pero esa pregunta también se la hacen los jueces y los fiscales. Es decir, a veces los ciudadanos... mira, hace poco decía el padre, pues, tristísimo, ¿no? El padre de esta chica que se fue a Perú a una secta. Sí. Yo leí una declaración que me hizo daño. Más que daño, me produjo tristeza. Sí. Pues decía, voy a hacer el trabajo que no hace la policía. Me voy a Perú a hacer el trabajo que no hace la policía. Eso es una declaración... Primero, estamos hablando de una mayor de edad, una persona mayor de edad. Que no corresponde a la realidad. Que fíjate, cuando se produce una denuncia de una desaparición, se valora. Hace poco tuvimos una en Linares, sí, y en menos de... Pues, el protocolo hay que esperar 24 horas. Sí. Bueno, pues aquí no se esperó 24 horas porque era de alto riesgo. Es decir, sí, cuando una desaparición se produce involuntariamente, que en este caso podemos asignarla que sea involuntariamente, que se va en manos de una secta, pero que es que en realidad fue una salida de España y de su casa voluntaria. Esta chica se fue a una secta porque le dio la gana, sencillamente. ¿Y el mayor de edad? Ahí estamos muy cogidos, o sea, estamos atados de pies y manos. Lo único que podemos averiguar es dónde está, claro, a través de la policía de Perú, porque fíjate, al final se ha detenido a esta persona y se ha puesto a disposición de la autoridad judicial. Pero y ahora dice, ver la si chica si quiere ahora volver a España con su padre o no. Por eso digo, caso es tremendo. Y volviendo a la pregunta, muchas veces echamos la culpa, los ciudadanos, a los jueces, decir, que ve, porque entran por una puerta, salen por otra. La ley es la ley. Ese es un dicho muy habitual. Sí, pero es que ¿tú crees que no nos enfada a nosotros o nos frustra en cierta manera nuestro trabajo cuando vemos eso? Pero no le echamos la culpa a los jueces, yo creo que porque ellos también se sienten frustrados. Más que a los ciudadanos. Es decir, aquí el problema es del poder legislativo, que tiene que arbitrar una ley que impida eso. Es que lo elegimos cada 4 años y el legislador pues tiene que ser consciente y tiene que saber y tiene que tener adquiridos los suficientes conocimientos jurídicos, así lo digo, para hacer una ley. Ojo, es que esa ley va a repercutir a todos los ciudadanos. Sí, porque lleva razón. Muchas veces los ciudadanos echamos la culpa al juez y el juez no tiene culpa tampoco. Los jueces no tienen culpa de nada. Porque tiene que atenerse a la ley que ha hecho el legislador. Claro, es que dice, bueno, este hombre ha hecho esta barbaridad y le han caído 10 años de cárcel. La perpetua y otro a la guillotina, en fin. Muchas veces en caliente siempre expresamos a veces barbaridades, ¿no? Pero bueno, eso es innato en el ser humano. Luego al final no lo decimos en serio. Por supuesto. Pero sí que es verdad y le echamos la culpa a los jueces. ¿Cómo la ha puesto en libertad? Pero ¿cómo esta condena tan leve? Hay una ley y esa ley hay que cumplirla. Por supuesto. Ellos se rigen por un código penal, que es una ley. Por un código procesal, por un derecho procesal, que es una ley. Los políticos a nivel jurídico deberían formarse un poco mejor a la hora de elaborar una ley, ¿no? Claro, igual que la ley de enjuiciamiento criminal, fíjate, la de reformas que ha habido, igual que el Código Penal. Posiblemente tengan que sentarse con un consenso mayoritario, que para eso les pagamos, claro, y en cierta manera exigirle a los legisladores hagan un código penal de acuerdo a la actualidad que estamos viviendo, porque si hay artículos del código penal, bueno, porque se ha reformado hace poco, pero la ley de enjuiciamiento criminal es que la teníamos del 1800 y algo. Ya ha llovido, ¿no? Un poquito antiguo. Ya ha llovido. Entonces, bueno, que están mejor, peor, yo no me atrevo a valorarla. Yo estoy casado con una jurista y evidentemente ella me dice todo, porque todo en la vida es mejorable. Pero sí que es verdad que muchas veces echamos la culpa a los que no lo tienen y a los que verdaderamente, entre comillas, tienen la culpa, que están sentados en la carrera de San Jerónimo. Tranquilamente. Pues no, ellos son los legisladores y tienen que ser conscientes y consecuentes porque le estamos pagando. Nosotros le estamos pagando su sueldo para que nos sirvan. Su trabajo bien hecho. Ellos no vienen a servirse, o sea, a servirse. Ellos están para servir a los demás, que para eso los elegimos. Oye, y si no estamos de acuerdo
con el trabajo que han hecho, pues cada 4 años somos muy libres de cambiar a la persona o al partido político claro, o lo que tengamos que y antes me ha dicho Diego, en la localidad de la provincia de Jaén donde hay comisaría de policía. Yo en ese tiempo vivía en Marto y estaba muy contento que hubiera allí una comisaría de policía y me extrañó mucho que la quitaron. ¿Por qué la quitaron? Pues verás, eso fue una ley del... Porque además Marto, que tiene una población... Sí, es un núcleo es industrial sí, que es importante, sí, no es un pueblecillo de... Es importante. Marto, efectivamente, junto con Alcalá y La Carolina, se adherieron a las comisarías ya existentes de la provincia. Y esto fue, me parece que aproximadamente en el año 77, 78, sí, cuando se crea en Marto, concretamente en Marto, la comisaría. Bien es cierto de que llega un momento que empiezan a desaparecer esas comisarías porque una incongruencia, Manuel. Porque tenían que desplazar la policía a otras partes de fíjate, España. Decía, prácticamente aquí nos guiamos por estadísticas y las estadísticas son muy engañosas. Yo no creo en las estadísticas, sencillamente. Y que me perdonen los economistas y los que hacen estadísticas, ¿no? ¿Por qué? Porque decían 0 intervenciones o 0,5 intervenciones. En Marto, en un año, se produce una intervención que sacan el salvamento de una mujer que se había caído en un pozo. Hace años de esto, sí, Manuel. Pero claro, cuando Madrid ve eso, dice, pero muchas veces, nunca pasa nada. Muchas veces, ojo, 0 intervenciones es una buena labor preventiva. Claro, me dice, nunca pasa nada, ojo. Pero es que había un servicio al ciudadano de prevención que funcionaba al 100%. Sí. Que cuando había indicios de que se iba a cometer algo, ahí tenía en cierto barrio a la policía hablando y deteniendo a gente o simplemente advirtiendo, ojo, sí, que han robado el cortijo tal y que esto no puede pasar. Sí. Y queremos saber dónde está. Entonces, por eso digo, Alcalá cayó Marto, cayó La Carolina. A veces el alcalde habla con... Me ha hablado varias veces con... Sí. Es complicado, porque normalmente en la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la demarcación de Policía Nacional son poblaciones que superan los 50.000 habitantes. Sí. Entonces, pues, Marto, yo creo que algún día que volvamos a tener comisaría. Hubo hasta alguna manifestación. Tendría que solicitarlo a la alcaldía, ¿no? Sí, claro, y problemas de orden público y seguridad ciudadana hoy en día no se salva ninguna ciudad ni ningún. O sea, tú y yo hemos vivido en Marto, en una ciudad tranquila, claro, nos conocemos todos y es impensable que yo entre en tu casa a robarte. Pero sin embargo, sí que viene alguien de fuera y te entra a tu casa y te la pone hecha un zorro. Pata arriba. Con claro, lo cual tú necesitas una defensa. Claro, entonces, no sé, yo ojalá porque es mi pueblo y me gustaría que hubiera una comisaría. No me iría, destinado, de todas maneras me queda poco ya. Pero que volviera. Sí, sí. Bueno, sí. Pues Diego Moya, estamos llegando ya al final de la entrevista y simplemente ya quisiera que nos dijera a los telespectadores de Canal 45, dirigiéndote a aquella cámara, pues algo que no te hayamos preguntado y que quiera expresar. Pues nada, agradecerles a ustedes que me hayan permitido entrar en sus salones, en sus casas, compartir este momento y este rato tan ameno y tan bueno y tan positivo aquí con mi amigo Manuel y en este Canal 45. Agradecerles eso, que me hayan permitido entrar en sus domicilios y decirles algo muy importante, que no hay que tener miedo, sobre todo cuando las redes sociales... oye, que hay una furgoneta que está, parece ser, secuestrando niños. Siempre busquen fuentes oficiales. Y fuentes oficiales son bien la prensa, tanto audiovisual como escrita, que es veraz, pero vamos a huir de las redes sociales porque hay muchos bulos que lo que hacen es alarmarnos, meternos miedo en el cuerpo y no salir a la calle, que tenemos derecho a hacerlo, a pasear tranquilamente. Y la segunda, que yo creo que es muy importante, la seguridad empieza por usted mismo. Usted cuando vaya a salir a la compra va a cruzar la calle y mira a ver si viene un vehículo. Y evidentemente si viene no lo hace. Pues simplemente tomando unas
normas básicas de seguridad que tiene que adoptar usted mismo, sobre todo ahora que en la época estival, no sé, igual me estoy enrollando mucho, no pasa nada. En la época estival que nos vamos de vacaciones y lo publicamos a los cuatro vientos. Vamos a ser prudentes porque posiblemente estemos con un amigo o una amiga y esa alegría de que nos vamos de vacaciones y nos vamos a tal sitio, que el sueño de nuestra vida, hay una tercera persona ajena a nosotros y a nuestro amigo o amiga que nos está escuchando y está recabando información. Y en casa, cuando nos vayamos, las persianas nunca hasta abajo. Siempre dejar un atisbo de que, bueno, parece ser que la vivienda está habitada. Si adquirimos un temporizador para que conecte la luz, sobre todo en las horas nocturnas, pues mejor que mejor. O la radio, o el equipo de música. Algo que detecte, sobre todo los malos, de que la vivienda no está deshabitada. Alguien hay ahí. Al vecino que nos recoja nuestra correspondencia, porque lo primero que hacen esta gente es mirar los buzones. Los vecinos, cuando veamos unos movimientos extraños, lo que estábamos comentando Manuel y yo, pues inmediatamente nos llamen. No vayan a decirle, ¿usted qué hace aquí? ¿Qué busca? Sino simplemente, aquí hay una persona que no es de la finca y que no me resulta muy grata, que nos llamen. Y nunca corten el agua, nunca corten la luz, sobre todo el fluido eléctrico. Porque si tengo intención de entrar a una vivienda y toco el timbre, si no funciona, sé que no hay nadie. Claro, usted me puede decir, esto mismo lo estoy escuchando y yo soy una persona de bien, pero hay otro que no, y le está dando pistas. Tiene toda la razón, pero no se olvide de que esta gente siempre va a lo seguro. Es decir, a la más mínima sospecha de que la vivienda pueda estar habitada, con los consejos que le estoy dando, evidentemente se van a otra que tiene las persianas totalmente bajadas, han desconectado el fluido eléctrico y lo tienen, simplemente le ha faltado poner un cartel diciendo no estamos, estén tranquilos, volvemos en un mes y tienen 30 días para robarnos. En las casas, siempre no dejar joyas y si las tenemos, hacer una fotografía de ellas porque luego en caso de robo sí que nos facilita la investigación. Y en los aparatos electrónicos, pues coger el número de serie que tiene cada televisor, etcétera, etcétera. Créanme, se llevan hasta los frigoríficos y lavadoras, cuando tienen tiempo. Con lo cual, y luego cuando estemos en nuestro periodo vacacional, estamos de viaje, tenemos que descansar, vamos a huir de esas maniobras de distracción que utilizan estos delincuentes. Normalmente suelen ir 2 o 3, nos dicen que tenemos una rueda floja, ellos muy amablemente se ofrecen para cambiarnos la rueda, vamos simplemente, a veces, si es grosero, decir, me he dado cuenta de que está pinchada, pero ya la cambio yo, no se preocupe, yo llamo a la grúa y me lo cambia, no, se lo agradezco. Vamos a huir de eso porque son medidas de distracción que al final nos podemos encontrar de que nos han desvalijado en nuestro vehículo. Y evidentemente cuando vayamos a repostar, hombre, hoy en día los coches modernos no, llevamos la llave en el bolsillo y simplemente se ponen en marcha cuando está próxima, pero hay alguno que otro que se deja la llave de contacto en el vehículo y además con el motor encendido. Y cuando lleguemos a nuestro lugar de vacaciones, por Dios, que estamos de vacaciones, ¿vamos a dejar los móviles en casa? ¿Vamos a desconectar? Que hace 30 o 40 años, Manuel, que nos íbamos a la playa y que no había móviles y estábamos tan a gusto, comiendo nuestros espetitos, nuestras cervecitas y tomando el sol tan a gusto. Por supuesto. Y nadie nos llamaba por teléfono. Vamos a desconectar. Y si no tenemos más remedio o nos vemos obligados a llevar un móvil, siempre tenemos en casa uno que está en desuso porque ya está pasado de moda y está obsoleto. Pero oye, sirve para hablar por teléfono. Pues vamos a llevarnos ese móvil porque si al final, mientras en el baño nos están robando, pues que se lleven lo que no queremos. Y nada más, que muchas gracias, repito, por dejarme entrar en su domicilio, muy grato para nosotros, para la Policía Nacional, y que sean muy felices, sobre todo en este periodo vacacional y en todo lo que queda de año. Por nuestra parte, te damos las gracias a Diego por haber accedido a esta entrevista y esto no quita otra. A vosotros. Y procedo a despedir el programa. Y ustedes, queridos telespectadores, esperamos que haya sido este programa de sumo interés para ustedes, Guadalquivir 63, y les esperamos en un próximo día para seguir con otra entrevista. Gracias por su atención y hasta otro día.